¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del Desfiladero. Hoy discutiremos un tema que suele ser muy espinoso, pero que es necesario discutir a raíz de la investigación hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera al Consorcio Latinos. ¿Cuál es o cómo debería ser la relación entre el periodismo y el dinero? ¿Quién marca la línea de la información que consumimos? Para ensayar sobre estas preguntas nos acompañan el día de hoy el periodista Alejandro Almazán, gran cronista, y el maestro en comunicación y consultor Claudio Flores Tomás. Ahora sí, bienvenidos compañeros, muchísimas gracias por estar acá en esta mesa del Desfiladero, que sí es bien complicado el tema, ¿no? Porque siempre que ponemos en cuestión la relación que tienen los medios de comunicación en general con el dinero, pues hay como que mucho miedito porque pues si se está atacando o no la libertad de expresión, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como arrancar, ¿no? Pensando, ¿no? A fuerzas, te lo pregunto, Alex, ¿el periodista y el periodismo se pueden separar en algún momento, digamos, del dinero? ¿Pueden ser blancas palomas o de qué viven? Claro. No, pues digo, lo ideal sería que o sea, que el periodista no viviera, ¿no? de un financiamiento, de un dinero público, ¿no? O incluso del gobierno o dinero del Estado. Pero creo que nuestro modelo de periodismo que existe, por lo menos aquí en México, es muy complicado como para que el periodismo pueda sobrevivir sin ese financiamiento, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Ha habido algunas ideas entre grupos de periodistas de decir, bueno, quitemos el financiamiento a los medios, pero tampoco, porque eso termina perjudicándole a algunos medios muy pequeños, en donde sí se hace periodismo, no los medios hegemónicos, ¿no? Donde los precursores del chayotes, ¿no? Sino más bien en estos medios locales o medios comunitarios, ¿no? En donde creo que ahí sí debería de haber como esa ayuda gubernamental, ¿no? Si no es privada, sí al menos gubernamental, porque ahí sí se está haciendo periodismo, ¿no? Y al final es el último reducto del periodismo, creo yo. O sea, en el periodismo nacional, bueno, sí está aquí la Ciudad de México y muy centralistas somos, pero no, yo siempre, o sea, siempre he dicho que el periodismo que se hace allá en los estados, y sobre todo ahora el comunitario que se está haciendo mucho, o sea, ese es al final lo que nos va a salvar del periodismo, y creo que también puede generar unos nuevos modelos incluso de cómo financiarse, ¿no? O sea, digo, ya hablaremos ahorita quizá del periodismo comunitario. Yo ahorita solamente te planteo esto, ¿no? Yo creo que por el momento pareciera que es imposible, pero sí lo veo desde el periodismo comunitario que puede haber otra vía. No desde el periodismo independiente, porque también los periodistas independientes buscamos a las fundaciones, ¿no? Y bueno, las fundaciones pues también tienen su historia, ¿no? Acá estamos hablando, digamos, un poco de la parte periodística, ¿no? Y que eso a mí siempre me ha parecido muy interesante. Yo recuerdo en la escuela que siempre uno veía, pues, a qué árbol te vas a arrimar, ¿no? A ver quién te va a dar trabajo en algún momento. Pero pienso también en los grandes medios, ¿no? En las televisoras, por ejemplo, pues esas no son concesiones públicas, ¿no? ¿Cómo revisar qué es lo que están haciendo? Yo me acuerdo de algunos amigos periodistas que en la época en donde empezaban este rollo del etiquetado claro, Sí. compañeros que trabajaban en TV Azteca y se la veían bien difícil, ¿no? Porque tenían que hablar en contra de eso. Y eso, pues digamos, es una cuestión de salud. ¿Quién modera eso? Pensando otra vez que son concesiones públicas. Sí, mira, yo creo que en la comunicación, en la disciplina de comunicación, hay una escuela completa que se dedica a entender la relación de los medios con el dinero y el poder, porque no solamente es el dinero. Y se llama economía política crítica. Es decir, esa es la escuela que se encarga de estudiar quiénes son los dueños de los medios de comunicación, cuánto ganan, a quién le venden, a cambio de qué, etcétera. A mí me parece que es muy claro que un medio de comunicación trabaja sobre un espectro radioeléctrico que es un bien público, al menos en la definición de este país. En otros países hay otro tipo de definiciones, pero al capitalizar literalmente, es decir, generar beneficios económicos, reproducir el capital a partir de la explotación de ese espacio radioeléctrico, evidentemente tienen una responsabilidad con el país y digamos, la población que es sujeta de esa comunicación. Yo soy muy poco optimista en general en mis puntos de vista sobre el tema del financiamiento público. Este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gastó, recortó al 25% de lo que gastaba el sexenio previo. Eso me parece una gran noticia. Yo creo que debería llegar a cero.
¿Por qué? ¿Y por qué lo digo así radicalmente? Sí debería de destinarse un recurso para apoyar ese periodismo comunitario, local, y que además atiende a comunidades que están desatendidas por los grandes medios nacionales porque no están enfocados en atender a esas comunidades. Están enfocados en atender a masas poblacionales porque el modelo de negocio, lo que vende un medio de comunicación, son nuestra atención, nuestros ojos, nuestras miradas, son kilos de ojos, digamos, ¿no? Entonces, entre más kilos de ojos tengas, pues más cobras por proyectar a esa población el mensaje que te pagan para pautar, etcétera. Y en ese sentido me parece que es perverso en general el dinero público destinado a la publicidad comunicacional que acaba en los medios de comunicación, en cualquier gobierno. ¿Y por qué lo digo? Porque usualmente la tentación, y por ahí hay un clásico que dijo, yo no pago para que me peguen, ¿no? Una relación de decir, oye, si yo estoy invirtiendo un monto de dinero público de este gobierno, del gobierno que sea, yo no quiero que ese medio esté criticándome, revisándome, investigándome. No hay una pulsión natural. Es como tu cliente y entonces no vas a estar metiéndote a hurgarle las cosas a tu cliente. Por eso me parece más sano, desafortunadamente no lo hemos logrado en México, que los medios vivan de sus propios negocios, de sus propios procesos financieros. Me parece que solo para mostrarles qué tan grave es esto en México, solo en medios digitales, quitando todos los demás medios, solo concentrándonos en medios digitales, los datos del Observatorio de Medios, del Registro Nacional de Medios Digitales, 93% de los medios informativos digitales en México dependen del dinero público. Claro. Imagínate, 93%. Es decir, de los 1.402 medios digitales informativos registrados en esta plataforma, 1.320 son regionales, 82 son nacionales y 1.048 son nativos digitales, 354 son digitales derivados de otros medios, periódicos, radio, etcétera. Y lo interesante es que 93% de ellos dependan del dinero público a nivel federal, estatal o municipal para sobrevivir. Y esos son periodistas también y son familias de profesionales de la información. Sí. No. Pero... No, quería preguntar, nada más para aclarar, medios digitales nos referimos a tipo Sin Embargo. Exacto, a todos, digamos, plataformas como Sin Embargo MX. Aristegui, por ejemplo, entraría allí, en su parte digital. Okay, ya. No, solo en la parte digital. Hay otros medios, no sé, Animal Político, por ejemplo, me parece que es solo digital, ¿no? Entonces, lo interesante es la dependencia, diría, casi absoluta del dinero público. Estaba esto de no pago para que me peguen, pero en el último sexenio se ha empezado a encontrar que pareciera que alguien está pagando para que peguen también, ¿no? Se ha hecho como, pues, no sé, rentable eso, ese negocio del golpeteo. No, claro, de hecho, yo digo, bien lo dice Claudio, o sea, yo creo que, o sea, los medios hoy, sobre todo los hegemónicos, hacen política, ¿no? O sea, es decir, además de complacer a su lector, digamos, como en cierto tipo de noticias, ellos están haciendo política, ¿no? Y desde ahí, o sea, están haciendo esto, o sea, bueno, sí, este sexenio, muchísimas fake news, ¿no? Etc. Además, a mí no me había tocado periodísticamente ver a un gobierno que se le golpeara tanto a través de fake news, ¿no? O sea, sobre todo de fake news, porque se ha golpeado a gobiernos, pero con verdades, ¿no? O sea, con reportajes que han quitado a funcionarios, etc. No, aquí fue solo, o sea, esa perversidad. Entonces, yo creo que, siento que al final, o sea, estos medios hegemónicos, o sea, son los que están pidiendo que se conserve el dinero, ¿no? Porque tampoco ellos, como dueños, quieren meter de su dinero, ¿no? Es decir, en este sexenio supimos que la gente del financiero, que el director del financiero tenía negocios en las cárceles, ¿no? Bueno, además de las cárceles, recibe publicidad, ¿no? O sea, eso no puede ser. Y yo creo que también algo que le faltó quizá al presidente López Obrador es, si bien redujo la publicidad, sí también ir viendo a quiénes le dabas, ¿no? Yo entiendo que Televisa le sigue dando muchísimo porque la gente claro, porque la gente sigue informándose en la televisión, ¿no? Pero pues hay otros medios en donde uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué a estos le sigues dando, no? O sea, Radio Fórmula también entiendo que, bueno, pues es la estación que más se oye, pero son los que más le pegan, ¿no? O sea, fueron los más golpeadores, ¿no? Y empiezas a ver así como, o sea,
ahora sí pareciera que AMLO sí ha pagado para que le peguen, ¿no? Y también otros han pagado para pegarle a López Obrador y en general a los gobiernos progresistas, ¿no? Y esta prensa, pues obvio, necesita de ese capital, pues porque, bueno, tampoco quiere desembolsarlo, ¿no? Y mira, y lo terrible es que la precariedad que tienen a sus reporteros es peor, ¿no? O sea, porque son los medios que supuestamente tienen mucho dinero, ¿no? Y sus reporteros no tienen ni seguridad social. Lo entiendo con el periodismo comunitario, con el periodismo independiente, en donde no tenemos nada, pero en esos medios hegemónicos sí debería de haber todas esas condiciones, ¿no? No tendría que haber esa precariedad laboral, porque entonces los periodistas actuales o que viven estas precariedades terminan diciendo que no podemos hacer el periodismo por la precariedad, ¿no? O sea, y entonces se hace un círculo vicioso en donde, pues, al final el periodismo se hace hoy, siento que en este momento se fue como bifurcando a un periodismo en donde hace solamente con redes sociales, donde tú eres el protagonista, ya no hay información, ¿no? O sea, bien dijo Kapuscinski, traes el libro ahí, ¿no? Desde que la información se volvió negocio, o sea, ya no importó la verdad y ya no importó incluso nada, ¿no? Más que yo como periodista, ¿no? Y entonces aparezco ahí, quiero seguidores en Twitter, quiero en Instagram, en TikTok, pero ya no estoy informando, o estoy informando, pero a través de una agenda propia, ¿no? Política, donde los que me estén financiando, etc., hablo bien por ellos. Yo creo que hoy la gente, y algo que le pasó a los medios hegemónicos, es que hoy el auditorio, el espectador está buscando gente honesta, ¿no? O sea, gente que le diga, yo soy esto, ¿no? O sea, yo no soy, o sea, no aparecer como Loret, ¿no? Y fingir un personaje que no es. No, yo creo que la gente quiere saber si eres pro 4T está bien, decirlo, ¿no? Si no eres pro 4T también decirlo, saber quiénes son tus financistas, ¿no? El caso de Latinus, ¿no? Obviamente lo refleja, ¿no? Mucho en cómo, claro que detrás de todo de Latinus hay dinero de lavado por todos los negocios farmacéuticos de Roberto Madrazo, ¿no? Y por todas estas empresas medio extrañas que tiene Roberto Madrazo. Entonces, bueno, ahí viene el problema con Latinus. Y eso la gente está ya muy pendiente y ya no acepta como este tipo de medios, ¿no? Que estén muy enlodados, ¿no? O que traigan como ese pasado, ¿no? Oficialista, chayotero, ¿no? Justo yo creo que está ya muy, muy bien puesta la mesa, porque pues para que no sigamos entrando ya en esta materia, vamos a ver una cápsula que prepararon nuestros compañeros de producción y podamos entender todo esto que estamos discutiendo. Hace unos días, la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que llevó a cabo una investigación al medio digital Latinus por presunto lavado de dinero y corrupción. Investigación que está en marcha desde 2021 y que no tiene nada que ver con los comunicadores que ahí trabajan. Nos referimos a Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo o ninguna otra persona, sino va precisamente contra la empresa en sí. Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción. La denuncia es del 20 de mayo de 2021. Entonces, no es una cosa reciente, es algo que está procesándose en la Fiscalía General de la República, no lleva incluido ningún periodista. Pero, ¿por qué se llevó a cabo esta investigación? Bueno, en principio de cuentas, tenemos que mencionar que Latinus se integra de 5 empresas: Latinus Media Group, Latinus Media Radio S.A., Latinus Media MX, Digital Beacon Programmatic y BCG Limited Consulting S.A.D.C.B., cuyo propietario es Cristian González Guadarrama. De este quinteto, las últimas dos, según la UIF, recibieron de 2019 a lo que va de este año 2.437.285.272 pesos, presuntamente de los estados de México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y, ojo, del mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, recibieron recursos públicos. Y lo sospechosísimo para las autoridades fiscales, es que los contratos no se hicieron por publicidad, sino por otros conceptos que no tienen nada que ver con el giro de Latinus. Veamos. Esas entidades públicas reciben a cambio y se factura a nombre de ellos productos farmacéuticos, servicios de salud de otras empresas. Pero eso no es todo. Todos estos millones de pesos se triangulan a través de Latinus Media MX, que opera en Delaware, Estados Unidos.
pero recursos públicos ilegales. No están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas. Delaware es algo así como la única zona de paraíso fiscal, financiero, lavador de dinero, en el territorio continental de los Estados Unidos. Llevar el dinero defraudado aquí a un paraíso y luego regresarlo. Bueno, pues esto es lo que están haciendo. Sospechoso, ¿no? Para El Desfiladero, 11 Noticias Digital. Bueno, pues justamente vimos ya esta cápsula, que es el tema principal, es la razón que nos trae a discutir eso. Y que me ha parecido muy curioso la forma en la que la contó Pablo Gómez, ¿no? Diciendo, bueno, no estamos investigando tal cual a los periodistas, no queremos entrarle a eso, sino que aquí hay un tema de los negocios, ¿no? Pero no sé si quitando o intentando no mezclar las cosas, ¿no? Si hay un tema muy claro, ¿no? De, digamos que la mentira, el clickbait está vendiendo, ¿no? Sí. Y no sé si tiene que ver con que lo que también estamos buscando es que justifiquen ciertos prejuicios, ¿no? ¿O qué es lo que pasa con los medios para crear esto? Mira, yo tengo la idea de que cada medio atiende a un nicho y a un grupo de población. Y básicamente, como en otros países, las poblaciones se afilian con los medios que reflejan su punto de vista. Ya no es al revés. Esto es bien importante porque pareciera que en realidad, el medio es el que crea opinión, y yo creo que estamos en un entorno postmediático en el que los medios ya en realidad lo que hacen es ser espejo de lo que hay, del prejuicio, prenoción, ideología, visión de la realidad, cosmovisión, como le quieras llamar, pero lo que buscamos las personas hoy son medios o espacios informativos, a veces líderes de opinión, que tengan un punto de vista con lo cual yo coincida. Y entonces, en ese sentido, ¿qué estamos viendo? Y eso es un fenómeno que no es mexicano, es un fenómeno global, lo estamos viendo en Brasil, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra. Segmentos de la población que tienen una posición político-ideológica o partidista que se afilian con determinado medio de comunicación y otros grupos que se afilian con otros. Yo en ese sentido creo... y yo lo veo como muy, digamos, hago un zoom out muy agresivo del tema, es que el Estado y el gobierno siempre van a querer controlar a los medios de comunicación. Ya por ahí Althusser lo decía, un medio de comunicación es un aparato ideológico del Estado. Entonces, cuando no cumple esa función, o sea, cuando no responde a reproducir la ideología del Estado, es atacado por el Estado, no importa si es de izquierda o derecha, la verdad. Es decir, hay casos en la historia donde depende, en México, solo para irnos un poquito para atrás, periódicos como La Jornada, Uno más Uno, etcétera, fueron atacados sistemáticamente por el gobierno por decir cosas que no le gustaban al gobierno. Entonces, a mí lo que me parece es que siempre ha habido presiones, y creo que este gobierno no es la excepción, está defendiendo un relato, ¿no? Y ajusta, y a quién les da, pues a los que, digamos, les ayuda más, y restringe a los que les ayudan menos. Eso es histórico en México. PIPSA, en algún momento, fue el mecanismo de control del Estado. No había para papel. decir, no hay papel, papá. ¿Quieres imprimir tu periódico? Pues fíjate que yo lo vendo, ¿no? Entonces, pues te vas a poner muy respondón de tu periódico, no tienes papel. Entonces, desde ahí, desde hace más de 50, 60 años, hay un control, y me parece que permanece la pulsión del control. ¿Qué creo sobre el tema particular de Latinus? Latinus atiende un nicho de audiencia que está buscando ahí sus referentes, ¿no? Es decir, tiene esa posición política ideológica y quiere contenidos que reflejen su posición, porque hoy estamos más que siendo audiencias para enriquecer nuestro punto de vista. Me parece que somos audiencias que lo que estamos buscando es confirmar que tenemos la neta y la razón, y que yo pienso bien y los demás mal. Así es. Claro, lo estoy viendo para tener todas las ideas y poder llegar a pelearme bien en la mesa del domingo. Sí, o sea, claro, desgraciadamente hoy creo que la gente está buscando solo esos espacios donde reafirman sus opiniones, ¿no? Martín Caparrós tiene una frase, siempre dijo, hay que escribir en contra de la gente, ¿no? O hay que ir en contra de la gente. O sea, también hay que cuestionar de pronto a la gente. Es decir, si yo, que soy, digamos, un pro 4T, bueno,
tratar de cuestionar a la gente, ¿no? De la misma 4T y también de la derecha, ¿no? Pero llegar, ¿no? Como tratar de que no escuches lo que tú estás convencido que tu tía te dijo esto y tú vas a ir a confirmarlo con fulanito, ¿no? O sea, quieres que Alarraqui te diga que en efecto el hashtag narcopresidente, ¿no? Y que tú te quedes con esa idea, ¿no? O viceversa, ¿no? Que te quedes con que la mafia del poder, ¿no? O que Norma Piña es la más mala de este mundo. Ah, ok, o sea, son narrativas y que en efecto de ambos lados se están defendiendo, ¿no? Y en medio de esta guerra de narrativas, ¿cómo, y de ese control también que quieren tener todos los poderes, ¿cómo leer la situación que estamos viviendo con lo de Latinos? Porque yo veía a Héctor de Mauleón y a Carlos Loret de Mola decir que esto es algo inaudito, ¿no? Sí, Nunca sí, había sí. pasado que un presidente atacara tanto a un medio tan libre. El proceso de nuestros tiempos, decía Sí. Enrique Krause. No, mira, yo lo miro, digo, obvio, ¿no? O sea, tengo una simpatía hacia la 4T, entonces quizá a lo mejor no podría ser un poco, en ese sentido, muy honesto de mi parte, pero lo que sí sé es que no es como de pronto siento que los colegas lo están pintando, ¿no? O sea, nos están pintando una dictadura, nos están pintando un país como Venezuela, nos están pintando casi ese proceso del 76, ¿no? Con don Julio, bueno, el Excelsior del 76, y tampoco estamos llegando a eso. Mira, muchos de los periodistas que han sido movidos no ha sido por López Obrador que haya llamado, ¿eh? O sea, algunos han sido propios sacrificios de los empresarios. Azucena Oresti. Claro, son como sacrificios humanos de, mire, presidente, o sea, yo estoy con usted y bueno, pues AMLO pues simplemente lo deja pasar. Y ese grupo, siento yo, del periodismo blanco, del periodismo liberal, del periodismo que siempre estuvo muy cercano al poder, o sea, Héctor de Mauleón y compañía, pues bueno, pues claro, hoy, o sea, pegan el grito en el cielo, ¿no? Porque o sea, ellos están viviendo su supuesto Excelsior, ¿no? Del 76, su golpe de Excelsior, pero yo creo, o sea, sí es difícil hoy hacer una crítica porque si dices hoy algo de AMLO, estás en contra, ¿no? O a favor. O sea, sí es cierto, pero eso no significa, ¿no? Que realmente tú seas ese militante o ese adversario. Lo haces en el ejercicio periodístico y ahí se ve. O sea, la gente de Latinus, el ejercicio periodístico que se hace y que es válido, digo, porque hay distintos periodismos. El periodismo que él hace es de derecha y tiene una gente, o sea, tiene su público, ¿no? Y entonces lo hace. Yo lo que miro ahora es más bien una guerra, más bien política, no tanto una guerra periodística, sino una guerra periodística, porque el personaje detrás de todo esto es Roberto Madrazo, claro, ¿no? O sea, si volteamos y vemos todo el contexto que hay entre Madrazo y López Obrador, bueno, la historia empieza desde los años 80, casi entre ellos. Entonces, imagínate, llevan 40 años, ¿no? De pleito en pleito, sí. Y hoy están en uno nuevo, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves esto? Porque, no sé, a mí me sigue... Me parece muy complicado, ¿no? De también explicar. No sé, a lo mejor la Fiscalía General de la República, que no es que sea muy veloz, pues no va a llegar a nada, ¿no? Una investigación que está desde el 2021. Pero sí se puede, podríamos medirlo como un ataque a esos periodistas, el que se esté investigando específicamente esta forma en la que se mueve el dinero. Mira, yo creo que Loret de Mauleón se equivocan al decir que este es el único gobierno que ha hecho esto. Me parece que lo que hemos visto como práctica general en la historia del periodismo en México es precisamente esto, y nos podemos ir a los gobiernos, digamos, de Díaz, digamos, ¿no? A los pre-revolucionarios, y bueno, mataban periodistas, o incluso moneros, porque los moneros les dolían más, porque al ser un México más oral, ahora tenemos un México, digamos, con más alfabetización, pero en aquel momento las caricaturas tenían un efecto brutal, cómo pintaban a Madero vestidos mujer, o sea, es decir, claro, los periodistas también no se llevan suavecito. Así es. ¿Por qué digo que se equivocan esos? Porque yo creo que lo que estamos viendo es un reflejo más de una vocación en general del uso del Estado mexicano y de cualquier gobierno, de nuevo, no es solo México, pasa también en otros países, donde los digamos, proyectos periodísticos, informativos, críticos al régimen que esté en ese momento en el poder,
pues son atacados sistemáticamente. Digo, y solo pongo un ejemplo hoy de esta depauperación de la que hablabas de los periodistas, que coincido contigo que están mal pagados, no tienen prestaciones. Muchas veces hemos visto periodistas asesinados que, oye, ¿dónde lo asesinaron? En el taxi, porque también le chambeaba el taxi y le chofereaba así en Guerrero. Entonces, la delincuencia organizada también está mandando a estos periodistas, también está teniendo un efecto concreto en sus vidas, porque ¿con qué te defiendes cuando llega, digamos, la delincuencia organizada, cuando tienes un salario mínimo, cuando no tienes prestaciones, cuando no tienes ninguna condiciones de seguridad? Me parece que ese es un asunto relevante. Yo soy, en general, muy crítico respecto al papel del Estado frente a la prensa. Me gusta más la libertad, me gusta más un contexto donde todo el mundo diga lo que quiere y cada quien va a ir encontrando su nicho, siempre cuidando el tema periodístico, el de la ética, el rigor, nuestros, digamos, códigos deontológicos de la profesión periodística. Pero me parece que el poder siempre va a tener pulsiones, digamos, de controlar lo que se diga de ellos, y los poderes fácticos, como la delincuencia organizada, peor. Por eso, por ahí hay un periodista, Juan Piñón, que dice: la ideología de los medios la define el dinero, y yo le agregaría el poder, porque al final son tus clientes los que te están pagando, y está difícil que te atrevas a pegarle a un cliente, ¿no? Sí, es muy poco el periodista mexicano que puede realmente decir o escribir, contar lo que quiere, lo ¿no? que quiera. O sea, sí, porque en algún momento, cuando tú ya te metes en un medio, aunque sea de pronto pequeño, siempre te van a decir, aquí no, o nuestro financista es tal, ¿no? O sea, incluso muchos reporteros, ¿no? Muy buenos reporteros en Latinoamérica son financiados por estas fundaciones de Soros, ¿no? O sea, porque pues no tienen de otra, ¿no? Claro, están peleados con sus gobiernos, están perseguidos, etc. Claro, Soros tampoco es un buen financista, pero bueno, son las maneras, ¿no?, que existen para de alguna manera seguir haciendo periodismo, ¿no?, que no está padre, ¿no? O sea, que tengas, digamos, como esas condiciones tanto laborales, económicas, ¿no? Y que tu ideología de pronto pues la tengas también que sacrificar, ¿no? O sea, o vender, ¿no? Porque pues sí, ¿no? O sea, digo, mira, hoy muchos medios están ya felices porque piensan que va a venir una nueva relación con Claudia Sheinbaum, ¿no?, con la presidenta electa, ¿no? Y dicen, ya vienen de nuevo las buenas vacas, ¿no? Ya va a llegar el dinero, porque así, o sea, está hecho para eso. O sea, es como una cuestión una relación muy perversa. O sea, entre más dinero, pues más se pervierte la relación. Y es una relación muy siamés, ¿no? O sea, entre el periodismo y el dinero. Y el poder. Y el poder, claro, ¿no? O sea, muy, muy complicado, ¿no? Dejando, aquí vamos a guardar un ratito el tema del dinero, porque yo creo que estamos hablando mucho de esta relación del Estado y de los periodistas, y yo no sé qué lectura les merece, pues, el que López Obrador salga a confrontar directamente lo que dijo tal o cual periodista, ¿no? Porque creo que eso ha espantado mucho también. Y pues no sé, como decíamos hace rato, uno puede o creerle a su periodista de confianza o le puedes creer a López Obrador, pero hay muchas críticas a este actuar de Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo creo que en otro tiempo, por supuesto, es que tiene que ver las formas. O sea, López Obrador lo dice desde una mañanera inédita, ¿no? O sea, como lo hace bajo argumentos o bajo bases que parecieran muy inéditas, lo hace de frente, lo hace desde una conferencia, y no lo hace como lo hacían los otros medios, ¿no?, en donde confrontaban a los periodistas, ¿no?, en una conferencia de prensa o a través del dueño, ¿no?, o tú lo mandas a llamar, claro, no, o sea, lo peor no. O sea, aquí esta es una discusión cara a cara. Creo que en esa discusión, desgraciadamente, quizás los que han perdido un poco más sí son los periodistas de los estados, porque pues de pronto la gente dice, bueno, pues si el presidente confronta a los periodistas, pues nosotros también los podemos confrontar. Los podemos claro, ¿no? Claro, ¿no? O sea, los periodistas hegemónicos pues no tienen problema, pues ellos traen escoltas y tan, pero el periodista local pues es el que sí sufre, ¿no? O sea, esa parte. Yo, claro, o sea, son como estas cuestiones colaterales, como víctimas colaterales, pero yo sí en algún momento he dicho, bueno, pues ojalá que López Obrador, o sea, bien lo hace, o sea, sí dirige bien sus ataques, sabemos hacia quiénes son, dan nombres y apellidos, pero por alguna u otra razón, pues eso le termina pegando a todo el gremio, ¿no? No solamente le pega a ellos, sino nos pega a nosotros, y eso quizá es lo que ha sido para mí como
Ay, la gran crítica para el observador. Me encanta que los confronte, o sea, debe ser así. O sea, yo creo que los periodistas también son como estos futbolistas que se tiran en el área y piden penal. O sea, no, tampoco, ¿no? O sea, yo creo que nos hace falta una autocrítica que no existe en el gremio y que cuando medio alguien la quiere tocar, o sea, es visto mal y hasta para allá porque nosotros somos perfectos, ¿no? Nosotros los periodistas no nos equivocamos, así que, y creo que ese es el gran error que tiene hoy el periodismo, ¿no? Que en esa falta de autocrítica no se da cuenta incluso también lo que están pidiendo las audiencias, cómo están exigiendo las audiencias, ¿no? Y lo que ellos también están sacrificando por estar en un medio hegemónico o estar en un medio que tiene cierta ideología que no es la ideología de ellos, ¿no? Y, voy a retomar el dinero que habíamos dejado aquí guardado. Porque la pregunta sería como, si se empieza a investigar, digamos, el funcionamiento económico de Latinus o de Grupo Azteca, que sabemos que deben un montón de dinero, ¿se puede interpretar como un ataque a su libertad de expresión o podemos separar esas dos cosas? A ver, yo creo que definitivamente, digamos, y ahí sí tengo una posición distinta a mi querido Alejandro, este ha sido un sexenio mortal para el periodismo en nuestro país. O sea, lo que hay que reconocer es cuántos periodistas, hombres y mujeres, han sido asesinados en este país. Y en ese contexto me parece que atacar a periodistas es pésima idea. Es decir, estamos en un contexto donde ya le están dando caña y tú les das más caña, ¿no? Es decir, y sobre todo ese periodismo, justo ahí coincido plenamente contigo, Alejandro, que es el periodista de calle que se enfrenta a un gobernador, a una gobernadora, a un presidente municipal en Michoacán, en Veracruz, en Guerrero. Híjole, con ese es un poquito lo que pasó con Trump, que se volvió fácil y legal, digamos, decirle wetback, beaner, regrésate a tu país si te encuentran en el súper en Estados Unidos hablando en español. Es decir, lo que valida es un discurso contra la prensa. Yo que creo que ha hecho el presidente López Obrador exitosamente, ha desintermediado la relación con su base en términos comunicacionales. Es decir, ya no atraviesa por enterarme lo que digan los medios en la tele, en la radio, en los periódicos, para enterarme de lo que dijo el presidente. Él está desintermediando esa relación y me parece que ahí está parte del éxito de la mañanera y en general las actividades, la hiperactividad comunicacional presidencial, que sí es inédita. No habíamos visto ese nivel y esa relación. Donde sí me parece que hay una asimetría brutal de poder es desde la mañanera, con todo el poder del Estado mexicano. Estar señalando a personas concretas, pues genera consecuencias negativas en términos de su seguridad, ¿no? De su propia certeza frente a temas de ataques en redes sociales y tal. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto hiperpolarizado, donde además las huestes de uno y otro lado pues se enfrentan y generan conversación y guerra de narrativas en las redes sociales y digitales. Por eso a mí me parece, y yo soy en ese sentido muy garantista de los derechos de los periodistas, porque me parece que de por sí la pasan tan mal, precarizados, denostados simbólicamente desde la mañanera, digamos, calificados como parte, en general, en ese sentido, todos, no segmentando, como haciendo un trabajo negativo para el país. Me parece que es un retrato, primero, injusto y segundo, riesgoso para la seguridad de los periodistas y las periodistas en México. Yo creo que es un tema bien complicado, pero me gusta que justamente no estamos dando conclusiones, por eso yo decía en un inicio, estamos ensayando porque esto está bien difícil, pero pues para que vayamos... Además que cada quien se forme su punto de vista, porque al final uno puede colocar posiciones, pero lo que hay enfrente son audiencias que están buscando y dicen, no, yo con Alejandro porque yo creo que A, B, C o D. Y eso es positivo. Me parece que la discusión y la conversación es algo que debemos de acostumbrarnos más a ella, ¿no? Pues mira, justamente nuestro equipo de producción, Vale, salió, como ya es costumbre, a preguntarle a la gente qué medios de comunicación les poco confiables y por qué. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dijo la gente. Miesra y todos allá en cabina, pues como saben, después del caso Latinos, pues ya no sabemos ni en quién confiar, así que vamos a salir a las calles a preguntarle a la gente qué medios de comunicación les generan desconfianza. ¡Vamos! Canal 2, en el Canal 4 no confío nada. ¿Y cómo por qué? No se me hace un medio veraz o que tengan sinceridad al mencionar las noticias.
el 2, que no. Yo creo que creo más en el 11, creo más todavía en el 13, que es un poquito más confiable. ¿Y por qué sientes que no es real? Pues porque siento que ese canal en especial es muy manipulado por la política o por grandes empresarios y situaciones que son más que nada económicas y que quieren engañar a veces al público. Latinos, Televisa, Universal, el Reforma. ¿Y por qué? Siento que está como muy sesgado, está como muy marcada su línea editorial hacia ciertas tendencias o empresariales o de derecha. TV Azteca. ¿Cómo por qué? Porque a veces no es lo que la información real que dan, aparte de que en su red social suben una información y por medio de tele suben otra. Y la verdad es que casi no veo la televisión, más bien no lo veo más que lo necesario y las noticias nada más. ¿Y por qué no le crees a la televisión? Pues porque sí es un medio que está manipulado y que no dice la verdad como debe ser de la situación por muchas situaciones, ¿no? Tanto políticas, tanto como de la vida real, de la vida normal, de todo lo que pasa en la actualidad. Bueno, más bien en la ciudad actualmente, ¿no? En todo, como que todo es manipulado. Televisa, TV Azteca principalmente, y algunos de internet. La cuestión en el internet, pues hay mucha información falsa, ¿no? Entonces luego ya no sabes, es mejor corroborar 2, 3 veces o por diferentes lugares, porque a veces no es muy confiable. Mi Ezra, pues eso ha sido lo que nos ha dicho la gente hasta el momento. Nosotros regresamos hasta allá, hasta el estudio, a ver qué nos dicen nuestros expertos. Pues muchísimas gracias, Vale. Y pues ya escucharon, como dice la gente, no se dejen. Exacto, ¿no? No se dejen porque sí, yo creo que cada quien está contando sus historias y vamos a volver a ese tema. ¿Quién quiere empezar? Porque la pregunta, vamos por acá. Sí. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de latinos, directamente? Pues a ver, yo en mi visión sobre Latinos es un grupo empresarial mediático, ¿no? Que tiene una posición crítica respecto al gobierno, que ha revelado información que al gobierno le ha molestado. Ejemplo concreto, los hijos del presidente López Obrador y las acusaciones de corrupción. Ese ejemplo, ¿no? Es que está utilizado también en su relato, porque yo sí creo que estamos viendo una guerra de narrativas. Claro. Me parece que lo que estamos viendo es otra confrontación más, como sucedió con el Peñato, como sucedió con Fox, sucedió con los gobiernos priistas de 70 años, donde apretaban y amarraban a grupos mediáticos que no les gustaba lo que decían. O sea, yo lo veo como un tema de continuidad de cómo nos hemos acostumbrado los mexicanos, las mexicanas, a que eso pasa en los gobiernos. Es decir, los medios y los periodistas críticos a un gobierno les va a ir mal, ¿no? Y eso lo hemos aprendido, pues a veces más duro. Ahí está en Tijuana, pues el caso del periódico Z, que claro, fue atacado, diría pues yo, por gobiernos federales, por gobiernos estatales, por gobiernos municipales y por la delincuencia organizada. Además. O sea, solo para poner un ejemplo, digo, a lo largo de varias décadas. Entonces para mí, Latinos es un evento más en una larga cadena histórica que probablemente ha recorrido todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, de una relación del poder y de los señores del dinero de controlar, digamos, los medios de comunicación. Pero digamos, a ver, entre el periódico Z y Latinos hay un océano y un abismo en medio, ¿no? En cuanto a la exposición que tienen y incluso el financiamiento, ¿no? El dinero que tienes. Sí, digamos, en términos del tamaño de la empresa, por supuesto. Pero yo a lo que me refiero es a la hora de hacer un análisis sobre la relación del Estado con el periodismo, más allá de las figuras concretas, de los presidentes concretos o las presidentas, ahora ya podemos decir en femenino, o las presidentas concretas, me parece que estamos acostumbrados, nuestra cultura política mexicana y también comunicacional, es saber que eso puede pasar,
que si tienes una posición crítica frente al gobierno federal, en este caso Latinos, o a gobiernos estatales que también tienen sus propios medios locales, sus historias, o a gobiernos municipales incluso, siempre van a enfrentar el rechazo, el ataque, digamos, la pulsión de control por parte de los gobiernos, aquí en México y en el mundo. Es decir, si algo ha revelado esta economía política crítica de los medios, es el hecho de que el poder que financia, digamos, que controla un país, siempre va a estar en contra de quien le quiera contar un relato distinto a su población, ¿no? Pero entonces, yo a digamos, Latinos... ¿Loret de Mola es Julian Assange? No, No, yo veo a Don Julio Latinos... Scherer. Es que también la comparación está sabrosa. Sí, no, mira, yo veo a Latinos, sí, también como un grupo empresarial, pero que hace política y que ese grupo empresarial no es como cualquiera. Como todos los medios de comunicación. Pero además no es cualquiera, es decir, es Madrazo, ¿no? O sea, y si buscamos, digamos, todo el pasado de Roberto Madrazo, y como les decía, ¿no? Son casi 40 años que viene con una disputa con López Obrador, ¿no? Finalmente los dos tabasqueños, y pues, ¿no? Y se han dado unos buenos entres. Yo, o sea, más bien veo a un grupo que está netamente opositor, que no le va a dar ninguna concesión a López Obrador, es decir, o sea, yo te puedo decir que Z le da concesiones a López Obrador o le da concesiones al gobierno. No, Latinos no le da ninguna sola concesión. Ha hecho algunos reportajes que sí, o sea, que han llamado la atención, ¿no? O sea, estas grabaciones que, o sea, además, ¿cómo se hacen los reportajes, no? O sea, yo si hubiera llegado con una grabación a mi periódico, a mí me hubieran dicho, bueno, primero, ¿quién te la filtró, no? Y a partir de quién te la filtró, vamos a ver quién es el, o sea, por qué te están refieres a la haciendo grabación como... de Amílcar Olán? Sí, de todas esas grabaciones, ¿no? O sea, ¿quién te la dio? O sea, porque al final, digo, yo como periodista veo, digo, claro, estamos funcionando de pronto como sicarios, ¿no? O sea, le pegamos a alguien y luego no sabemos, ¿no? O sea, cómo somos usados, ¿no? O sea, a mí me parece que lo de Latinos, o sea, incluso... esto que está saliendo, me parece que hasta sale de ellos mismos, con un poco de temor, ¿no? Que le pasan la información a Penilei Ramírez, que fue la que publica en Reforma, claro, ¿no? Y a partir de ahí se genera, pero yo creo que tanto Loret como el propio Víctor Trujillo es quienes le cuentan, ¿no? Tratando, yo sí creo, de armar una narrativa con el rollo del escudo de la libertad de expresión, cuando yo creo que lo que está más bien atrás sí es una operación de lavado de dinero y recursos ilícitos, ¿no? En donde Roberto Madrazo y compañía pues vieron la oportunidad de que ese era el momento, ¿no? O sea, yo creo que sí se está utilizando de alguna manera la libertad de expresión en este caso, ¿no? Que tendría que dividirse, ¿no? Entre la cuestión que es de justicia y, como bien tú dices, Serra, se puede interpretar como, oye, hay una persecución, ¿no? del gobierno, ¿no? O sea, porque sí pareciera, pero yo creo que no es por ahí la narrativa, ¿no? A mí me parece que más allá de que sea una cuestión de libertad de expresión, que puede, por supuesto, cruzar, pero me parece que lo central es más allá, que es de delitos, ¿no? De delitos, ¿no? En donde, bueno, claro, ya pega en otras cosas, donde exhibes salarios de otros periodistas, en donde, pues, evidentemente se enojan, ¿no? Por exhibirlos, pero que también a ti te da como sociedad entender cómo esta gente, claro, ese dinero ganan, digo, es en 4 años, uno pareciera que no es mucho, pero sí es mucho, claro, si vemos la precariedad. ¿Cómo están los otros periodistas? Se nos está acabando ya el tiempo, entonces, si me regalan una conclusión de un minutito y medio cada uno para ver, pues, ¿qué opinan de esta idea y hacia dónde deberíamos de ir? Perfecto. Un cierre, digamos, porque además me encanta el diálogo, porque eso es lo que nos permite al final encontrarnos, porque si no, nada más nos mentamos la madre, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué veo sobre el caso? Digamos, a mí me parece que este es un caso más en el que, de nuevo, como en otros países y en otros momentos históricos, los gobiernos tienen controles, tienen pulsiones para controlar los relatos, lo que se dice acerca de ellos. Lo hemos visto en Turquía, por ejemplo, donde una periodista reconocidísima, Ece Telmelkuren, autora, por cierto, del libro Juntos, que les recomiendo mucho, una belleza, acaba de publicarlo, fue expulsada de su país. ¿Por qué? Por publicar un par de reportajes, digamos, críticos contra el gobierno en su momento, y pues tuvo que salir y vivir en Serbia 10 años. ¿Por qué? Porque sucede en todos los países todos los días. El Estado siempre va a estar en contra de quien
plantee libremente, diría yo, el ejercicio periodístico si ese relato va en contra de su relato, digamos. Entonces, esto es una guerra de narrativas y a mí me parece que el tema de la persecución, o bueno, la persecución legal, ¿no? De perseguir un delito, me refiero, está enfocado en el tema de latinos, pues a mí lo único que me da un poco es esta sensación de que lo veo como un mecanismo de control de nuevo, como el que hemos visto en otras épocas y en otros momentos históricos en el país. Alex, pues mira, yo creo que en algo coincidimos en muchas cosas, pero yo creo que algo que es muy inmediato, creo que debería ser eso de la publicidad, ¿no? Hacer como una nueva ley de publicidad. Ojalá que no hubiera la publicidad del Estado, que la bajaran, claro, que la bajaran a cero, o que hubiese parámetros para, bueno, ok, o sea, yo le daría publicidad a medios como Río 12, como Amapola, o sea, como La Verdad de Juárez, que se están rompiendo ahí, ¿no? La cara todos los días, heroicamente, sí, claro, o sea, son héroes, ¿no? Y no darle los millones a La Jornada, ni a o sea, o a Televisa, ¿no? O sea, por una cuestión más de intereses quizá políticos, ¿no? Yo creo que es eso, digo, y como tenemos esas son las reglas y reciben dinero, bueno, que los medios sean cada vez más transparentes, o sea, ellos que sean transparentes para que su propio público, ¿no? Su propio auditorio, o sea, los quiera como sean, ¿sabes? O sea, está bien, si eres un ladrón, pero así te quiero, ¿no? O si te está, si te está financiando fulano de tal, no importa, digo, si te está financiando también la 4T, no importa si te quiero, ¿no? O sea, pero transparentarlo y decirle a la gente, estos son los que a mí me financian, o sea, el que me paga es esto y por eso hago yo estos comentarios o no, ¿no? O sea, pero entender también cómo esa honestidad te va a poder llevar también a tu ideología y que salga ahí entre los medios, ¿no? Y que ojalá, bueno, y que Latinus haga, o sea, que sí haga periodismo, ¿no? O sea, ¿no? Y ojo, creo que en este sexenio todos dijeron, bueno, hay que cuestionar al poder, pero creen que solamente el poder es López Obrador. No, está el poder económico, están otros poderes, el poder criminal que se ha dejado de reportear. Compañeros, pues muchísimas gracias. Aquí hay una leyendita, si están viendo esto en YouTube, de que este es un canal del gobierno, pero a ninguno de los tres nos pagan, por eso podemos decir lo que queramos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana.